Suma Teológica, parte IA. Cuestión 108. Los ángeles, jerarquías y órdenes. Ahora hay que tratar lo referente a la distribución de los ángeles en jerarquías y órdenes, pues hemos dicho que los superiores iluminan a los inferiores, y no al revés. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 8 problemas. ¿Todos los ángeles son o no son una sola jerarquía? En la jerarquía, ¿hay o no hay un solo orden? En un orden, ¿hay o no hay muchos ángeles? La distinción de jerarquías y órdenes, ¿es o no es por naturaleza? Nombres y propiedades de cada orden. Relación de los órdenes entre sí. Los órdenes angélicos, ¿durarán o no durarán hasta después del juicio? Los hombres, ¿pertenecerán o no pertenecerán a los órdenes angélicos? Artículo 1. Todos los ángeles, ¿son o no son de una sola jerarquía? Lat. Objeciones por las que parece que todos los ángeles son de una sola jerarquía. 1. Siendo los ángeles las criaturas supremas, debe suponerse que tienen la mejor disposición posible, pero, según el filósofo en 12 Métaphys y en 13 Politique, la mejor disposición de la multitud es aquella en la que están todos bajo un régimen. Por lo tanto, al no ser la jerarquía más que un principado sagrado, parece que todos los ángeles deben pertenecer a una sola jerarquía. Tuo. Dice Dionisio en C. Dres de Cael. En Digiet. La jerarquía es orden, ciencia y acción, pero todos los ángeles tienen un mismo orden a Dios, a quien conocen todos y por quien son todos regidos en sus acciones. Por lo tanto, todos los ángeles son de una misma jerarquía. 3. El principado sagrado, que es lo que se llama jerarquía, se da entre los hombres y entre los ángeles, pero todos los hombres pertenecen a una jerarquía. Por lo tanto, también los ángeles son todos de una misma jerarquía. Contra esto, está el hecho de que Dionisio distingue 3 jerarquías de ángeles, según indica en C. 6 de Cael. Respondo. Jerarquía es lo mismo que principado sagrado, pero el principado es el resultado de 2 elementos, del príncipe y de la multitud puesta a sus órdenes, así, pues, porque Dios es Señor, no sólo de todos los ángeles, sino también de todos los hombres y de todas las criaturas. Ha de ser una sola, en consecuencia, la jerarquía, no sólo de todos los ángeles, sino también de todas las criaturas racionales capaces de participar de las cosas sagradas, conforme con lo que dice Agustín en Dociptusime Deciv, Dei. 2 son las ciudades, es decir, las sociedades, una de los buenos ángeles y hombres, y otra de los malos. Pero si se considera el principado por parte de la multitud puesta a las órdenes del príncipe, habrá un solo principado si la multitud puede recibir la gobernación del príncipe de un modo único y uniforme, mas las cosas que no pueden ser regidas del mismo modo por el príncipe pertenecerán a diversos principados, como bajo un mismo príncipe están, por ejemplo, las diversas ciudades regidas por diversas leyes y diversos ministros. Es evidente que las iluminaciones divinas son recibidas de diverso modo por los hombres y los ángeles, pues éstos las reciben en su pureza inteligible, mientras que los hombres las perciben bajo sus semejanzas de cosas sensibles, como dice Dionisio en C. 7 de Cael. Here, por lo tanto, es necesario que se distingan la jerarquía humana y la angélica. Por lo mismo, han de distinguirse en los ángeles 3 jerarquías. Al tratar sobre el conocimiento de los ángeles, dijimos, Quito, 3, que los ángeles superiores conocen la verdad de modo más universal que los inferiores. Esta acepción universal del conocimiento admite 3 grados en los ángeles, puesto que pueden considerarse bajo 3 aspectos. Las razones de las cosas sobre las que son iluminados los ángeles. 1. El primer aspecto es, en cuanto que tales razones proceden del primer principio universal, que es Dios, y este modo compete a la primera jerarquía, que se extiende hasta Dios directamente, y que está situada como en la antecámara de Dios, según la expresión de Dionisio, en Setze Siredecal. Here. 2. El segundo aspecto es, en cuanto que tales razones dependen de las causas universales creadas,
que en alguna manera ya son múltiples, y este modo de iluminación compete a la segunda jerarquía. 3. El tercer aspecto, según que estas razones son aplicadas a las cosas singulares, por cuanto cada una depende de sus propias causas. Y este modo es propio de la ínfima jerarquía. Esto se aclarará más plenamente cuando tratemos en particular de cada uno de los órdenes. 6. Así pues, la distinción de jerarquías se toma por parte de la multitud regida, de donde resulta claramente que yerran e interpretan falsamente a Dionisio, aquellos que extienden hasta las divinas personas cierto modo de jerarquía, que llaman supraceleste. En las personas divinas hay un cierto orden natural, pero no jerárquico, pues, como dice Dionisio, en C3 de Cael, Hier, el orden de jerarquía consiste en que unos sean purificados e iluminados y perfeccionados, y otros purifiquen e iluminen y perfeccionen. Esto es inaplicable a las personas divinas, a las objeciones. 1. En el argumento se toma principado por parte del príncipe, en cuanto que lo mejor es que la multitud esté gobernada por uno solo, como dice el filósofo. 2. No se distinguen jerarquías en los ángeles en cuanto al conocimiento de Dios mismo, a quien ven todos de una misma manera, esencial, sino que se distinguen en cuanto a las razones de las cosas creadas, como dijimos, sol. 3. Todos los hombres pertenecen a una misma especie, y todos tienen el mismo modo connatural de entender, lo cual no sucede en los ángeles. Por lo tanto, no hay paridad. Artículo 2. En la jerarquía, ¿hay o no hay un solo orden? Lat. Objeciones por las que parece que en la jerarquía no hay muchos órdenes. 1. O a definición multiplicada, multiplicación de lo definido, pero la jerarquía es orden, como dice Dionisio. Por lo tanto, si hay varios órdenes, no habrá una sola jerarquía, sino muchas. 2. Los diversos órdenes son diversos grados, y en las cosas espirituales, los grados corresponden a diversos dones espirituales. Pero, entre los ángeles, todos los dones espirituales son comunes, puesto que nada se posee allí individualmente 11 bis, por lo tanto, no hay diversos órdenes de ángeles. 3. En la jerarquía eclesiástica se distinguen los órdenes según los oficios de purificar, iluminar y de perfeccionar, pues el orden de los diáconos es purificativo, el de los sacerdotes es iluminativo y el de los obispos es perfectivo, según dice Dionisio en C. 5 de Cael. Here, pero cada uno de los ángeles purifica, ilumina y perfecciona. Por lo tanto, no hay distinción de órdenes en los ángeles. Contra esto está lo que dice el apóstol en Ef 1:21. Dios constituyó a Cristo en cuanto hombre sobre todo principado y potestad y virtud y dominación, que son diversos órdenes angélicos y que pertenecen varios de ellos a una misma jerarquía, como se verá más adelante. A mí nos 6. Respondo, como dijimos a 1. Una jerarquía es un principado, o sea, una multitud uniformemente ordenada bajo el gobierno de un príncipe, pero la multitud no sería ordenada, sino confusa, si en ella no hubiese diversos órdenes. Luego el carácter mismo de jerarquía exige diversidad de órdenes. Esta diversidad se toma de los diversos oficios y funciones, como resulta evidente que en una misma ciudad hay diversos órdenes en conformidad con las diversas funciones, pues uno es el orden de los jueces, otro el de los militares, otro el de los agricultores, etc. Sin embargo, aunque sean muchos los órdenes en una ciudad, todos pueden reducirse a 3, en cuanto que toda multitud perfecta consta de principio, medio y fin. Por eso hay también en las ciudades un triple orden de hombres. 1. El de los que constituyen la clase alta, que son los magnates. Otro, el de la clase ínfima, que es la plebe, y otro, en fin, intermedio, que es la clase media. Pues de igual modo hay también en cada jerarquía angélica diversos órdenes. Según los diversos oficios y funciones, toda esta diversidad se reduce a 3 grados: el sumo, el medio y el ínfimo, por lo cual Dionisio señala en cada jerarquía 3 órdenes. A las objeciones. 1.
El orden puede tomarse de dos modos: por la ordenación misma, que comprende bajo sí los diversos grados, y en este sentido no hay más que un orden, o por cada uno de los grados. Y así es como se dice que hay varios órdenes en una jerarquía. Tú. En la sociedad de los ángeles todo se posee en común, pero algunas cosas unos las poseen más excelentemente que otros. Cualquier cosa es poseída más perfectamente por aquel que puede comunicarla que por el que no puede. Como es más perfectamente cálido lo que puede calentar que lo que no puede, y posee de modo más perfecto la ciencia, el que puede enseñarla, que el que es incapaz de hacerlo. Por otra parte, cuanto más excelente sea el don que puede uno comunicar, tanto más perfecto es el grado en que está, como el que es capaz de enseñar una ciencia superior está en un grado más perfecto de magisterio. Así, pues, en conformidad con estos casos análogos, se ha de entender la diversidad de grados o de órdenes en los ángeles según sus diversos oficios y funciones. 3. El ínfimo ángel es superior al supremo hombre de nuestra jerarquía, según aquello de Mt 11:11. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, esto es, que San Juan Bautista, pues mayor que él no ha aparecido ninguno entre los nacidos de mujer. El menor ángel, pues, de la jerarquía celestial puede no sólo purificar, sino también iluminar y perfeccionar, y hacerlo mucho mejor que los órdenes de nuestra jerarquía. Por lo tanto, la distinción de órdenes celestes no se entiende según la distinción de estas acciones, sino según otras diferencias de acciones. Artículo 3. En un solo orden. ¿Hay o no hay muchos ángeles? Lat. Objeciones por las que parece que en un solo orden no hay muchos ángeles. 1. Como dijimos, que 50. 4. Todos los ángeles son desiguales entre sí, pero se dice que son de un orden las cosas que son iguales. Por lo tanto, a un mismo orden no pertenecen varios ángeles. 2. Lo que puede ser hecho suficientemente por uno, es superfluo que sea hecho por muchos, pero lo que pertenece a un mismo oficio angélico puede ser hecho suficientemente por un solo ángel, mucho mejor que por un solo sol es hecho suficientemente todo lo que pertenece al oficio del sol. Puede hacerlo el ángel, que es más perfecto que el cuerpo celeste. Por lo tanto, si los órdenes se distinguen según los oficios, como dijimos, Ana 2, es superfluo que haya varios ángeles de un mismo orden. 3. Se ha dicho anteriormente, OBJ 1, que todos los ángeles son desiguales. Sí, pues, hay varios de un mismo orden. Supongamos 3 o 4. El ínfimo de un orden superior tendrá mayor semejanza con el supremo del orden inferior que con el supremo de su propio orden, y así no parece que haya mayor razón para ser del orden de éste que del orden del otro. Por lo tanto, no hay varios ángeles de un mismo orden. Contra esto está lo que se dice en Isaías 6:3. Los serafines se gritaban unos a otros, por lo tanto, hay varios ángeles en el mismo orden de serafines. Respondo, el que conoce perfectamente algunas cosas puede distinguir hasta en los más mínimos detalles los actos, las potencias y las naturalezas de las mismas, pero el que las conoce imperfectamente solo puede distinguirlas en general, y tal distinción constará de menos partes. Así, por ejemplo, el que conoce imperfectamente las cosas naturales las distingue por órdenes generales, poniendo en uno los cuerpos celestes, en otro los cuerpos inferiores inanimados, en otro las plantas, en otro los animales, pero el que las conociese más perfectamente podría distinguir en los mismos cuerpos celestes diversos órdenes, y así en cada uno de los demás. Pues bien, nosotros conocemos imperfectamente a los ángeles y sus oficios, como dice Dionisio en C. Sí, de Cael. Yeah. De ahí que no podamos distinguir más que en general los oficios y los órdenes de los mismos. Y así es como se contienen muchos ángeles en un mismo orden, pero si conociésemos perfectamente los misterios de los ángeles y las peculiaridades de cada uno, sabríamos perfectamente que, en realidad, cada ángel tiene su propio ministerio y su propio orden, en mayor grado incluso que cada una de las estrellas, aunque para nosotros sea ahora desconocido. A las objeciones 1.
Todos los ángeles de un mismo orden son en alguna manera iguales, en cuanto a la semejanza común, según la cual están constituidos en tal orden. Pero, en absoluto, no son iguales. Por eso dice Dionisio en C, Tien de Cael, here, que en un mismo orden de ángeles cabe distinguir primeros, medios y últimos. Do. Lo peculiar de los órdenes y oficios, según lo cual cada ángel tiene su propio oficio y orden, es desconocido para nosotros. 3. Así como en una superficie que es mitad blanca y mitad negra, los dos extremos que están en los confines de lo blanco y de lo negro convienen más entre sí en cuanto a la posición que algunas otras dos partes blancas, pero convienen, sin embargo, menos en cuanto a la cualidad del color. Así los ángeles que están en los términos contiguos de dos órdenes convienen más entre sí en cuanto a la proximidad de naturaleza que cualquiera de ellos con algunos otros de su mismo orden, pero convienen menos en cuanto a la idoneidad para oficios similares, idoneidad que tiene ciertamente límites determinados. Artículo 4. La distinción de jerarquías y órdenes en los ángeles ¿es o no es por naturaleza? Lat. Objeciones por las que parece que la distinción de jerarquías y órdenes en los ángeles no es por naturaleza. 1. Jerarquía quiere decir principado sagrado, y en la definición de la misma incluye Dionisio, que imita, en lo posible, a lo deiforme. Pero la santidad y deiformidad en los ángeles viene de la gracia, no de la naturaleza. Por lo tanto, la distinción de jerarquías y órdenes en los ángeles viene de la gracia, no de la naturaleza. Tú, como dice Dionisio en C, 7 de Cael, Gia, a los serafines se les llama ardientes o abrasantes, pero esto parece ser propio de la caridad, que no procede de la naturaleza, sino de la gracia, pues se difunde en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se nos ha dado, como se dice en Rom 5:5, lo cual no se ha de entender sólo de los hombres santos, sino que también puede afirmarse de los santos ángeles, como dice Agustín en 12 Gilena de Siv, de. Por lo tanto, los órdenes en los ángeles no proceden de la naturaleza, sino de la gracia. 3. La jerarquía eclesiástica tiene por ejemplar a la celeste, pero los órdenes entre los hombres no provienen de la naturaleza, sino de dones gratuitos. Pues no viene de la naturaleza el que uno sea obispo, otro presbítero y otro diácono. Por lo tanto, tampoco en los ángeles vienen los órdenes de la naturaleza, sino solamente de la gracia. Contra esto está el hecho de que el maestro en Gunocent, D. 9 dice, se entiende por orden de los ángeles una multitud de espíritus celestes que se asemejan entre sí por algún don de gracia, como asimismo convienen en la participación de dones naturales. Por lo tanto, la distinción de órdenes en los ángeles proviene no sólo de los dones gratuitos, sino también de los dones naturales. Respondo. El orden de gobierno, que es orden de una multitud existente bajo un régimen, se hace por respecto al fin. Pero el fin de los ángeles puede entenderse de dos modos. 1. Según la condición de su naturaleza, a saber, que conozcan y amen a Dios con conocimiento y amor naturales, y por relación a este fin se distinguen los órdenes de los ángeles en conformidad con los dones naturales. 2. Otro en que puede considerarse el fin de la multitud angélica es según sus facultades sobrenaturales. Y, en este sentido, su fin es la visión de la divina esencia y el disfrute constante de la bondad de la misma, fin que ellos no pueden conseguir más que por la gracia. Con respecto a este fin, los órdenes se distinguen en los ángeles completivamente, o sea, de un modo cabal y perfecto, según los dones gratuitos y dispositivamente según los dones naturales, porque a los ángeles se les dieron los dones gratuitos según la capacidad de sus dones naturales, lo cual no es así en los hombres, como dijimos, que 62 a 6. Por eso, en los hombres, se distinguen los órdenes solamente según los dones gratuitos y no según la naturaleza. A las objeciones está incluida en lo dicho. Artículo 5. Los órdenes de los ángeles están
o no están nominados correctamente. Lat. Objeciones por las que parece que los órdenes de los ángeles no están nominados correctamente. 1. A todos los espíritus celestes se aplican a veces los nombres de ángeles, de virtudes o potestades celestes, pero los nombres comunes no se aplican con propiedad a algunos. Por lo tanto, no es razón que un orden se llame de ángeles y otro de virtudes. 2. Más aún, ser Señor es propio de Dios, según aquello del Salmo 99:3. Sabed que el Señor es Dios. Por lo tanto, no es propio llamar dominaciones a un orden de espíritus celestes. Ira. La palabra dominación sugiere la idea de gobierno, pero esto mismo sucede también con las palabras principados y potestades. Por lo tanto, estos tres nombres incorrectamente se apropian a tres órdenes. 4. Arcángeles significa ángeles príncipes, por lo tanto, no debe darse este nombre sino al orden de los principados. El nombre serafín se toma de ardor, que pertenece a la caridad, y el de querubín se toma de la ciencia. Pero la caridad y la ciencia son dones comunes a todos los ángeles, por lo tanto, no deben ser nombres de órdenes especiales. 6. Trono significa asientos. Pero por eso se dice que Dios tiene su asiento en la criatura racional, por el hecho de que ésta le conoce y le ama. Luego, el orden de los tronos no debe ser orden distinto de los órdenes de los querubines y de los serafines. Por lo tanto, parece que los órdenes de los ángeles se designan incorrectamente. Contra esto está la autoridad de la Sagrada Escritura, que los nombra así, pues el nombre de serafín consta en Is 6,2 y el de querubín en Es 1, el de tronos en Col 1,16, los de dominaciones, virtudes y potestades y principados en Ef 1,21, el de arcángeles en la canónica de Judas por Piqueis 6, y el nombre de ángeles en muchos lugares de la Escritura. Respondo. En la nomenclatura de los órdenes angélicos debe observarse que los nombres propios de cada uno de ellos designan sus respectivas propiedades, según dice Dionisio en C. Save the Kyle here. Pero para saber cuál es la propiedad de cada orden, hay que tener presente que en las cosas ordenadas puede encontrarse algo de tres modos, como propiedad, por exceso y por participación. Se dice que algo está como propiedad en una cosa cuando es adecuado y proporcionado a la naturaleza de la misma. Se dice que está por exceso cuando lo que se atribuye a tal cosa es de condición inferior a ella, pero, no obstante, le conviene con excedencia de la cosa respecto de lo que se la atribuye, como se ha dicho. 2. De todos los nombres que se atribuyen a Dios. Finalmente, por participación, cuando lo que se atribuye a alguno no se encuentra en él en sentido pleno, sino de un modo empequeñecido, como se dice que los hombres santos son dioses por participación. Así, pues, si se quiere nombrar alguna cosa con un nombre que designe su propiedad, no debe tomarse tal nombre de algo que sea participado imperfectamente por la cosa, ni tampoco de aquello que tiene por exceso, sino de aquello que es como al igual de ella. Si se quiere, por ejemplo, nombrar con propiedad al hombre, dígase que es una sustancia racional, no que es una sustancia intelectual, que es el nombre propio del ángel, puesto que la inteligencia pura compete al ángel a modo de propiedad, mientras que al hombre por participación tampoco se le llame sustancia sensible, que es nombre propio del animal, puesto que los sentidos son de inferior condición que lo propio del hombre y le competen con exceso sobre todos los animales. Así, pues, hay que tener presente en los órdenes angélicos que todas las perfecciones espirituales son comunes a todos los ángeles, y que todas están de manera más espléndida en los superiores que en los inferiores. Por otra parte, como incluso en estas mismas perfecciones hay grados, la perfección superior se atribuye al orden superior a modo de propiedad, y al inferior se atribuye a modo de participación. Y al revés, lo inferior se atribuye al inferior como propiedad, y al superior se atribuye como sobrepasándola éste. Así es como el orden superior se denomina por la perfección superior. Según esto, Dionisio expone los nombres de los órdenes, según la conformidad de dichos nombres, con sus perfecciones espirituales,
Gregorio, en cambio, en la exposición de estos nombres, parece atender más a los ministerios exteriores, pues dice: se llama ángeles a los que anuncian las cosas menos importantes, arcángeles, a los que anuncian las cosas más sublimes, virtudes, a los que obran milagros, potestades, a los que reprimen y ahuyentan los poderes adversos, principados, a los que presiden a los mismos espíritus buenos. A las objeciones. 1. Ángel significa mensajero, y por eso a todos los espíritus celestes se les llama ángeles, en cuanto que manifiestan las cosas divinas, pero en esta misma manifestación tienen cierta excelencia los ángeles superiores, que es por lo que se les denomina órdenes superiores. En cambio, el ínfimo orden de ángeles no añade excelencia alguna sobre la común manifestación, por eso su nombre les es dado a partir de la simple manifestación. Así es como se les apropia el simple nombre común de ángeles, según dice Dionisio en C. 5 de Cael. Here también puede decirse que se denomina especialmente orden de ángeles el ínfimo orden, por ser estos los que inmediatamente nos anuncian las cosas directamente. Virtud puede tomarse en dos sentidos. 1. Común, en cuanto designa algo intermedio entre la esencia y la operación, y en este sentido todos los espíritus celestes se denominan virtudes celestes, así como también esencias celestes. 2. Otro sentido en que se toma es para indicar cierta superioridad de fortaleza, y en este sentido es nombre propio de un orden. Por eso dice Dionisio en C. 8 de Cael, Hia, que el nombre de virtudes significa cierta fuerza viril o inquebrantable, en primer lugar, para todas las operaciones divinas a ellos pertinentes, y, además, para recibir las cosas divinas, significa que sin ningún temor acometen las cosas divinas que se les encomiendan, lo cual parece pertenecer a la fortaleza de ánimo. Do. Según dice Dionisio en C. No de div. Nom. Se alaba singularmente en Dios la dominación a modo de exceso. Pero los textos sagrados llaman señores, por participación, a los órdenes principales, por cuanto de ellos reciben los inferiores sus dones, por donde el mismo Dionisio en C. On the Kiel, here, dice que el nombre de las dominaciones significa, en primer lugar, cierta libertad o exención de condición servil y de sujeción baja, como la de la plebe, y también de la opresión tiránica que incluso los mayores sufren a veces. En segundo lugar, significa cierto gobierno severo e inflexible, que no se rebaja a actos serviles ni propios de los sometidos a los tiranos o de los oprimidos por ellos. En tercer lugar, significa el apetito y participación del verdadero dominio tal como se encuentra en Dios. Y del mismo modo, el nombre de cada orden significa la participación de algo que está en Dios. Ejemplo, el nombre virtudes significa participación de la virtud divina, y así de los demás. Los nombres dominación, potestad y principado pertenecen de distinta manera a la gobernación, pues al Señor pertenece solamente prescribir lo que se ha de hacer. Por eso dice Gregorio, ciertos coros de ángeles se llaman dominaciones, porque los demás están sometidos a obedecerlos. El nombre de potestad designa cierta intimación, según aquello del apóstol en Rom 13:2. El que resiste a la potestad, a la ordenación divina resiste. Por eso dice Dionisio que el nombre potestad significa cierta ordenación, tanto respecto a la recepción de las cosas divinas, como respecto a las acciones divinas que ejercen los superiores en los inferiores encumbrándolas. Pertenece, pues, al orden de las potestades, ordenar las cosas que se han de hacer por los súbditos. Pero ser príncipe, como dice Gregorio, es tener prioridad entre otros, como si dijéramos, ser los primeros en ejecutar lo mandado, por lo cual dice Dionisio en C. 9 de Cael, que el nombre de principado significa guía con orden sagrado, y, efectivamente, a los que guían a otros, estando a la cabeza de ellos, se les llama propiamente príncipes, según aquello del Salmo 67:26. Precedían los príncipes juntamente con los cantores, por los arcángeles están, según Dionisio, entre los principados y los ángeles. Ahora bien, lo que está en medio,
comparado a uno de los extremos, parece el otro en cuanto participa de la naturaleza de ambos. Ejemplo: lo tibio es frío respecto de lo cálido, y es cálido respecto de lo frío. Pues, de igual modo, los arcángeles son considerados como ángeles príncipes, porque, comparados a los ángeles, son príncipes, y, comparados a los principados, son ángeles, aunque, según Gregorio, se llaman arcángeles porque tienen prioridad solo con respecto a los ángeles, como mensajeros de las cosas grandes, mientras que los principados se llaman así por presidir a todas las virtudes celestiales que ejecutan los mandatos divinos. Cit. La palabra serafín no encuentra su origen simplemente de la caridad, sino del exceso de caridad que implica la palabra ardor o incendio. Por eso Dionisio en C. 7 de Cael hier explica la palabra serafín por las propiedades del fuego, en el que está el exceso del calor, y en el que podemos distinguir tres cosas. 1. Primero, el movimiento, que es hacia arriba y continuo, con lo cual se indica que los serafines se mueven hacia Dios sin desviación posible. 2. Segundo, su virtud activa, que es el calor, y que se encuentra en el fuego, no simplemente, sino con cierta intensidad, por cuanto es penetrante en su acción, y trasciende hasta las partes más insignificantes, y además, con un ardor rebasante, con lo cual significa la acción que estos ángeles ejercen potentemente sobre los súbditos, estimulándolos a un sublime fervor y purificándolos totalmente por el incendio. 3. Tercero, se observa en el fuego su claridad, lo cual significa que estos ángeles tienen en sí mismos una luz inextinguible y que iluminan perfectamente a otros. Asimismo, también la palabra querubín está tomada de cierto exceso de ciencia, que por eso se traduce como plenitud de ciencia, y lo explica Dionisio, por relación a cuatro cosas. 1. Primero, en cuanto a la perfecta visión de Dios. 2. Segundo, en cuanto a una plena recepción de la luz divina. 3. Tercero, en cuanto al hecho de que contemplan en Dios mismo la belleza del orden de las cosas derivadas de Dios. 4. Cuarto, en cuanto a que, inundados ellos plenamente con este conocimiento, lo difunden con largueza entre otros. 6. La excelencia del orden de tronos sobre los órdenes inferiores consiste en que los tronos pueden conocer directamente en Dios mismo las razones de las obras divinas. Los querubines, en cambio, tienen la excelencia de la ciencia, como los serafines tienen la del amor, y, aunque en estas dos excelencias de la ciencia y del amor esté incluida la de los tronos, en esta, sin embargo, no están incluidas las otras dos, por lo que es distinto el orden de los tronos de los órdenes de los querubines y serafines. Lo común a todos es que la excelencia del inferior está incluida en la del superior, pero no viceversa. Dionisio explica el nombre de tronos por su semejanza con los asientos materiales, en los cuales se deben tener presentes cuatro cosas. 1. Primera, el sitio, porque así como los asientos materiales se elevan sobre la tierra, así los ángeles llamados tronos se elevan hasta conocer directamente en Dios las razones de las cosas. 2. Segunda, la solidez, porque el que en ellos se sienta toma posición estable, aunque aquí sucede al contrario, pues los ángeles mismos son consolidados por Dios. 3. Tercera, que el asiento recibe al que en él se sienta, y éste puede ser llevado en él. E igualmente estos ángeles reciben a Dios en sí mismos, y en cierto modo lo llevan a los inferiores. 4. Cuarta, la figura, porque el asiento está abierto por un lado para recibir al que en él se sienta, y así también estos ángeles están como abiertos por su prontitud para recibir a Dios y ser sus servidores. Artículo 6. Los órdenes de los ángeles. ¿Están o no están correctamente estratificados? Lat. Objeciones por las que parece que los órdenes de los ángeles no están correctamente estratificados. 1. El orden de los prelados parece ser el supremo, pero las dominaciones, los principados y las potestades significan cierta prelacia, como indican sus nombres. Por lo tanto, estos órdenes deben ser los supremos de todos. Cuanto un orden está más cerca de Dios,
tanto es superior, pero el orden de los tronos parece ser el más próximo a Dios, porque nada hay más unido al que está sentado que su mismo asiento. Por lo tanto, el orden de los tronos es el más sublime. 3. La ciencia precede al amor, y el entendimiento parece ser una facultad más sublime que la voluntad. Por lo tanto, también el orden de los querubines parece más sublime que el de los serafines. Gregorio coloca los principados sobre las potestades. Por lo tanto, no están inmediatamente sobre los arcángeles, como opina Dionisio. Contra esto, está el hecho que Dionisio supone en la primera jerarquía a los serafines como primeros, a los querubines como medios y a los tronos como últimos. En la segunda, a las dominaciones como primeros, a las virtudes como medios y a las potestades como últimos. En la tercera y última, a los principados como primeros, a los arcángeles como medios y a los ángeles como últimos. Respondo. En la asignación de los grados de los órdenes angélicos, Gregorio y Dionisio coinciden en todo, excepto en los principados y virtudes. Dionisio coloca a las virtudes debajo de las dominaciones y sobre las potestades, y a los principados bajo las potestades y sobre los arcángeles. Gregorio coloca a los principados entre las dominaciones y las potestades, y a las virtudes entre las potestades y los arcángeles. Ambas asignaciones pueden tener algún fundamento en la autoridad del apóstol, el cual, enumerando los órdenes medios en orden ascendente, dice en F 1:20-21 que Dios constituyó a Cristo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad, y virtud y dominación. Aquí, las virtudes están entre las potestades y las dominaciones, tal como hace Dionisio, pero en Col 1:16, enumerando los mismos órdenes en orden descendente, dice: Todas las cosas han sido creadas por Él y en Él, tanto los tronos como las dominaciones, los principados y las potestades. Aquí principados están entre las dominaciones y las potestades, tal como hace Gregorio. Veamos pues primero las razones de la clasificación de Dionisio. En ella hay que tener presente, como dijimos, a 1. Que la primera jerarquía toma las razones de las cosas de Dios mismo. La segunda las toma de las causas más universales. La tercera, según la determinación a los efectos especiales. Por otra parte, siendo Dios fin no sólo de los ministerios angélicos, sino también de toda criatura, a la primera jerarquía pertenece la consideración del fin. A la segunda, la disposición universal de las cosas que se han de hacer. A la tercera y última, la aplicación de la disposición al efecto, que es la ejecución de la obra, porque es evidente que estas tres cosas se encuentran en toda operación. Por eso Dionisio, deduciendo de los nombres respectivos las propiedades de los órdenes, coloca en la jerarquía primera aquellos órdenes cuyos nombres se imponen con relación a Dios: serafines, querubines y tronos. En la segunda, aquellos cuyos nombres designan cierto gobierno o disposición común: dominaciones, virtudes y potestades. Y en la tercera, aquellos cuyos nombres designan la ejecución de la obra: principados, arcángeles y ángeles. Pero respecto del fin hay que tener presente: primero se concibe el fin, después se tiene el perfecto conocimiento de él, y por último se fija la intención en él. De esto, lo segundo es por añadidura a lo primero, y lo tercero por añadidura a lo segundo y primero, teniendo en cuenta, por otra parte, que Dios es fin de las criaturas, como el jefe es fin del ejército, según expresión de Aristóteles en 12 Metafis, y puede verse una semejanza de este orden en las cosas humanas. Efectivamente, hay algunos de tal dignidad que sin mediación de otros pueden acercarse familiarmente al rey o al jefe. Otros, además, pueden conocer sus secretos, y otros, aún más, permanecen siempre junto a él, como unidos a él. Pues según esta semejanza podemos tomar la disposición de los órdenes en la primera jerarquía, porque los tronos se elevan hasta recibir familiarmente a Dios en sí mismos, en cuanto ven en él directamente las razones de las cosas, lo cual es propio de toda la jerarquía, pero los querubines conocen de manera más eminente los secretos divinos, y los serafines tienen la suprema excelencia, que es estar unidos a Dios mismo. De este modo,
El orden de los tronos se denomina por lo que es común a toda la jerarquía, como de lo que es común a todos los espíritus celestes se denomina el orden de los ángeles. Hay también tres aspectos de la gobernación. Lo primero es la distinción de las cosas que se han de hacer, que es propio de las dominaciones. Lo segundo es dar el poder para realizarlo, que pertenece a las virtudes. Y por último, el ordenar cómo deban realizarse las cosas prescritas o determinadas, para que alguno lo cumpla, y esto pertenece a las potestades. Por último, la ejecución de los ministerios angélicos consiste en anunciar las cosas divinas, pero en la ejecución de cualquier acto hay algunos que lo comienzan y guían a otros, como los que entonan en el canto, y los que guían y conducen a otros en la batalla, y esto pertenece a los principados. Otros, que simplemente ejecutan las órdenes, y esto pertenece a los ángeles. Otros, en fin, son como intermediarios entre los que guían y los que simplemente ejecutan, y estos son los arcángeles. Como dijimos, a Shinkerfar. Esta designación de los órdenes parece adecuada. Lo supremo de un grado inferior siempre es afín a lo ínfimo del inmediato grado superior. El ínfimo grado, por ejemplo, de la vida animal dista muy poco de las plantas. Ahora bien, el primer orden es el de las divinas personas, cuyo término es el Espíritu Santo, que es el amor que procede, con el que tiene alguna afinidad el orden supremo de la primera jerarquía, denominado del incendio de amor. El orden ínfimo de la primera jerarquía lo constituyen los tronos, que, por su mismo nombre, tiene relación con las dominaciones, puesto que los tronos son, según Gregorio, por los que Dios ejecuta sus juicios, por cuanto reciben las divinas ilustraciones, como competentes para iluminar directamente a la segunda jerarquía, a la cual pertenece la disposición de los ministerios divinos. El orden de las potestades tiene afinidad con el de los principados, pues, perteneciendo a las potestades, el poner orden en sus súbditos. Semejante ordenación está designada inmediatamente por el nombre de los principados, que son los primeros en la ejecución de los ministerios divinos, puesto que presiden el gobierno de las naciones y reinos, que es el primero y principal entre los ministerios divinos, ya que el bien común es más divino que el particular. Así se dice en Dan 10:13. El príncipe del reino de Persia se me opuso. También la disposición de las órdenes que hace Gregorio es adecuada. En efecto, al ser las dominaciones las que determinan y prescriben lo perteneciente a los divinos ministerios, los órdenes a ellas sujetos están dispuestos en conformidad con la disposición de los seres en que se ejecutan dichos ministerios, pero como dice Agustín en 13 de Trin, los cuerpos inferiores están regidos con cierto orden por los superiores, todos los cuerpos por la criatura espiritual, y el espíritu malo por el bueno. Así, pues, el primer orden, después del de las dominaciones, se dice que es el de los principados, que imperan incluso sobre los espíritus buenos. Vienen después las potestades, que alejan a los espíritus malos, como lo hacen las potestades terrenas con los malhechores, como se dice en Rom 13:13-4. Siguen a estas las virtudes, que tienen poder sobre la naturaleza corporal, para obrar milagros. Después de las virtudes vienen los ángeles y arcángeles, que anuncian a los hombres, ya las cosas grandes que rebasan la razón, ya las pequeñas que caen bajo su dominio. A las objeciones 1. En los ángeles es más importante su sumisión a Dios que su prelacia sobre los inferiores, y de aquella les viene esta, y por eso no son los supremos los órdenes que traen su nombre de la prelacia, sino que lo son los que se nombran por su mirar hacia Dios. 2. La proximidad a Dios que indica el nombre de los tronos se da también en los querubines y serafines, y de modo más excelente, según dijimos, 3, como dijimos, que desesa 1Q, Vinceta. 3. El conocimiento se realiza en cuanto que lo conocido está en quien conoce. En cambio, el amor, en cuanto que el amante se une a lo amado. Por otra parte, las cosas superiores están en sí mismas de un modo más sublime que en las inferiores, en tanto que las inferiores están de manera más digna en las superiores que en sí mismas.
De esto se sigue que el conocer las cosas inferiores es más sublime que el amarlas. Pero el amor de las superiores, y principalmente de Dios, es superior a su conocimiento. Fata. Si se mira bien a las disposiciones de los órdenes según Dionisio y según Gregorio, se diferencian en realidad muy poco o nada, porque el nombre de principado se toma, según Gregorio, del hecho de que presiden a los espíritus buenos, y esto mismo compete a las virtudes, en cuanto que su nombre implica cierta fortaleza que da eficacia a los espíritus inferiores para ejecutar los ministerios divinos. Asimismo, las virtudes, según Gregorio, parecen ser lo mismo que los principados, según Dionisio, puesto que el primero entre los ministerios divinos es hacer milagros, por medio de lo cual se prepara el camino para el anuncio que hacen los arcángeles y los ángeles. Artículo 7. Los órdenes angélicos, ¿permanecerán o no permanecerán después del día del juicio? Lat. Objeciones por las que parece que los órdenes angélicos no permanecerán después del día del juicio. 1. Dice el apóstol en 1 Cor 15:24. Cristo reducirá a la nada todo principado y toda potestad, cuando entregue a Dios Padre el reino, lo cual sucederá en la consumación final. Por lo tanto, y por lo mismo, en aquel estado serán reducidos a nada todos los demás órdenes. 2. Lo propio del oficio de los órdenes angélicos es purificar, iluminar y perfeccionar, pero, después del día del juicio, un ángel no purificará, ni iluminará, ni perfeccionará a otro, porque ya no progresarán más en la ciencia. Por lo tanto, sería inútil la permanencia de los órdenes angélicos. Hablando de los ángeles, dice el apóstol en Heb 1:14, son todos aquellos espíritus administradores, enviados para servicio en favor de los que han de heredar la salvación, de lo cual se deduce claramente que los oficios de los ángeles se ordenan a conducir a los hombres a la salvación, pero todos los elegidos conseguirán la salvación no más allá del día del juicio. Por lo tanto, no habrá ministerios y órdenes de ángeles después del día del juicio. Contra esto está lo que se dice en Juez 5:20. Las estrellas conservarán su orden y su curso. Esto se dice de los ángeles según la glosa. Por lo tanto, los ángeles permanecerán siempre en sus órdenes. Respondo, en los órdenes angélicos hay que tener presente la distinción de grados y el desempeño del ministerio. La distinción de grados se da según las diferencias de gracia y de naturaleza, como ya dijimos, a fuera, y estas diferencias permanecerán siempre en los ángeles, porque no es posible que desaparezcan de ellos las diferencias de naturaleza sin que ellos dejen de existir, y la diferencia de gloria permanecerá también siempre en ellos, conforme a la diferencia de los méritos precedentes. En cambio, el desempeño de los oficios angélicos en parte permanecerá y en parte cesará después del día del juicio. Cesará en cuanto dichos oficios se ordenan a llevar a otros al fin, pero permanecerá en cuanto es compatible con la consecución última del fin, a la manera que, en el orden militar, unas son las funciones en tiempo de guerra y otras en el tiempo de la victoria. A las objeciones, 1. Los principados y potestades cesarán con la consumación final en cuanto a la misión de llevar a otros al fin. Porque, conseguido éste, no se necesita tender hacia él. Esta solución está indicada por las mismas palabras del apóstol, al decir, cuando haya entregado a Dios Padre el reino, esto es, cuando haya conducido a los fieles al disfrute final de Dios, las acciones de unos ángeles sobre otros se han de entender a semejanza de las acciones inteligibles entre nosotros. Ahora bien, entre nosotros hay muchas acciones inteligibles que están ordenadas a modo de causa y efecto, como el llegar gradualmente a una conclusión por muchos medios. En este caso, es evidente que el conocimiento de la conclusión depende de todos los medios precedentes, no sólo en cuanto a una nueva adquisición de ciencia, sino también en cuanto a la conservación de la adquirida, como lo indica el hecho de que, si alguno se olvida de los medios precedentes, se podrá tener opinión o fe acerca de la conclusión, pero no ciencia, ignorando el orden de las causas. Así, pues, al conocer los ángeles inferiores,
la razón de las obras divinas por medio de la luz de los ángeles superiores. Su conocimiento depende de la luz de los superiores, no solo en cuanto a la nueva adquisición de ciencia, sino también en cuanto a la conservación del conocimiento. Por lo tanto, aunque después del juicio no progresen los ángeles inferiores en el conocimiento de las cosas, esto no excluye, sin embargo, el que sean iluminados por los superiores. 3. Aunque después del juicio los hombres no hayan de ser conducidos a la salvación por medio del ministerio de los ángeles, sin embargo, aquellos que la hayan alcanzado continuarán recibiendo de los ángeles ciertas iluminaciones. Artículo 8. Los hombres pertenecerán o no pertenecerán a los órdenes angélicos. Lat. Objeciones por las que parece que los hombres no pertenecerán a los órdenes angélicos. 1. La jerarquía humana está por debajo de la ínfima jerarquía angélica, como la ínfima bajo la media, y ésta bajo la primera, pero los ángeles de la ínfima jerarquía nunca pasarán a la media ni a la primera. Por lo tanto, tampoco los hombres serán promovidos a los órdenes de los ángeles. Dua. A los órdenes de los ángeles competen ciertos oficios, como custodiar, obrar milagros, ahuyentar los demonios y otros tales, que no parecen que correspondan a las almas de los santos, por lo tanto no serán promovidos a los órdenes angélicos. 3. Como los buenos ángeles inducen al bien, así los demonios al mal. Pero es erróneo decir que las almas de los hombres malos se conviertan en demonios, pues esto lo reprueba el Crisóstomo en Supermat. Por lo tanto, no parece que las almas de los santos hayan de pasar a los órdenes de los ángeles. Contra esto está lo que en MT 22:30 dice el Señor hablando de los santos. Serán como ángeles en el cielo. Respondo. Como dijimos a 7. Los órdenes angélicos se distinguen tanto según la condición de la naturaleza como según los dones de la gracia. Así, pues, si se consideran estos órdenes solo en cuanto a los grados de naturaleza, es evidente que los hombres no pueden de ningún modo pasar a los órdenes de los ángeles, porque permanecerá siempre la distinción de naturalezas. Algunos, deteniéndose en esta distinción, afirmaron que de ningún modo pueden los hombres elevarse hasta ser igualados con los ángeles, lo cual es erróneo, porque contradice la promesa de Cristo, quien dice, Leque 20:36, que los hijos de la resurrección serán iguales a los ángeles en el cielo, pues lo que proviene de parte de la naturaleza, en el orden va referido a lo material. Lo que es perfectivo en grado supremo es aquello que procede de la gracia, lo cual depende de la liberalidad de Dios y no de la naturaleza. Por lo tanto, los hombres pueden merecer, mediante los dones de la gracia, tanta gloria que lleguen a igualarse con los ángeles en cualquiera de los grados angélicos, y en esto consiste el que los hombres sean elevados a los órdenes de los ángeles. Otros dicen que no todos los hombres que se salvan son elevados a los órdenes angélicos, sino únicamente los que son vírgenes o los perfectos, constituyendo los demás hombres su propio orden, como en contraposición a la sociedad total de los ángeles. Pero esto va contra Agustín, quien, entonces de decir, Dei, dice que no habrá dos sociedades de hombres y de ángeles, sino una sola, porque la bienaventuranza de todos consiste en estar unidos a un solo Dios. A las objeciones 1. La gracia se da a los ángeles en proporción de sus dones naturales, no así a los hombres, según dijimos, a minus quota q. Cito es a 6. Y por lo tanto, como los ángeles inferiores no pueden pasar al grado natural de los superiores, así tampoco al gratuito. En cambio, los hombres pueden ascender al gratuito, aunque no al natural. Los ángeles, según el orden de naturaleza, están entre Dios y nosotros, y por lo tanto, conforme a la ley común, son administradas por ellos no solo las cosas humanas, sino también todas las corporales, pero los hombres santos, incluso después de esta vida, serán de la misma naturaleza que nosotros, y, por lo tanto, según la ley común, no administran las cosas humanas, ni se entrometen en los asuntos de los vivos, según dice Agustín en el libro De Cura Pro Mortuis Agenda. Sin embargo, por una dispensa especial se concede, a veces, a algunos santos, vivos o muertos,
realizar estas funciones, ya sea haciendo milagros, ya alejando a los demonios, o cosas parecidas, como dice Agustín en el mismo libro. 3. No es erróneo decir que los hombres son llevados a la pena de los demonios, pero sí erraron quienes afirmaron que los demonios no son otra cosa que almas de los difuntos, y esto es lo que reprueba el cristianismo.